Bueno, el contrato de trabajo viene a ser una institución más importante dentro del derecho laboral. Esta importancia tiene como base el nacimiento de las obligaciones y los derechos que las partes poseen. En este caso, el trabajador y el empleador. En Perú, dicho contrato de trabajo se encuentra regulado por el tubo de Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es donde se logran establecer ciertos criterios y reglas en general para la relación laboral entre los empleadores y los trabajadores dentro de la legislación privada. Ahora bien, los elementos esenciales del contrato de trabajo. El contrato de trabajo en Perú, como ya lo mencionaba anteriormente, está regulado por el tubo del Decreto Legislativo 728, donde en su artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral define define los elementos esenciales que deben estar presentes para que se configure una relación válida. Estos elementos son subordinación. La subordinación es la característica que distingue al contrato de trabajo de otras formas de prestación de servicios. Esta se refleja en la relación de dependencia y control que ejerce el empleador sobre el trabajador. En segundo lugar, tenemos la prestación personal de servicios. El control de trabajo requiere que el servicio sea prestado directamente por el trabajador, es decir, de manera personal. Y como tercer elemento esencial del contrato de trabajo tenemos a la remuneración, que viene a ser nada más que el pago que el empleador está obligado a entregar al trabajador en compensación por su trabajo. Esto ha sido todo de mi parte. Los tipos de contratos se dividen en dos clasificaciones: clasificación directa y clasificación indirecta. La clasificación directa es donde se da de manera la relación más directa en empleador y trabajador. La manera indirecta es un mecanismo triangular donde se da el empleador, el trabajador y la tercera persona que va a enlazar estos dos. Los tipos de contrato que tenemos son contratación indefinida, contratación de sujeta a modalidad, de naturaleza temporal, de naturaleza accidental, de obra o servicio, contratación a tiempo parcial y teletrabajo. La contratación indefinida es lo que generalmente se regula en el Perú, la manera en que no va a afectar la economía del peruano para que sea un trabajo estable. Luego tenemos lo que es la contratación sujeta a modalidad. Esta tiene una duración limitada solamente en un tiempo que sustenta causas objetivas específicas. En esta encontramos la naturaleza temporal, la naturaleza accidental y contrato de obra y servicio. Luego tenemos lo que es de naturaleza temporal. La duración máxima de este tipo de contrato es de 3 años cuando se produce un incremento de demanda en el mercado. Luego tenemos lo que es el contrato de naturaleza accidental, que tiene una duración máxima de 6 meses, que es transitoria en distintas actividades que se desarrollan habitualmente. Luego tenemos lo que es contratos de obra y servicio. La persona que hasta la finalización de la obra de servicio puede renovar su contrato mediante la obra. Sí, en este caso son los trabajos que se ocasiona en pavimentaciones en las municipalidades, ¿no? Pavimentaciones de piso y todo lo demás. Luego tenemos lo que es la contratación de tiempo parcial. El trabajador, mientras labore menos horas, sustituyen su jornada completa. Y lo que es la moda de ahora, lo que es el teletrabajo, lo que son trabajos virtuales, que es la modalidad del trabajador está físicamente en el centro laboral, pero sí a través de utilizando las tecnologías en la información que él pueda desempeñar, conocida como teletrabajo. Ahora les vamos a hablar de los derechos que poseen los trabajadores ante un despido. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Legislativo número 728, establecen varias normas para así poder proteger al trabajador. Dentro de las principales disposiciones aplicables está la indemnización por despido arbitrario. El artículo 38 establece que en caso de despido arbitrario, es decir, cuando no se haya expresado causa o esta no pueda demostrarse en juicio, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Esta indemnización equivale a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones. Asimismo está el derecho a la estabilidad laboral. De acuerdo con el artículo 34, este señala que si un despido no está debidamente fundamentado,
en una causa justa relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador, este despido es considerado arbitrario, dando así lugar a la indemnización establecida. Tenemos también la nulidad del despido. El artículo 29 define ciertos despidos como nulos, es decir, aquellos que tienen como motivo la afiliación sindical, la discriminación por sexo, la raza, religión, discapacidad o el embarazo y sus consecuencias, entre otras causas. En estos casos, pues el trabajador tiene derecho a ser repuesto a su puesto de trabajo, salvo que opte por una indemnización que haya sido prevista. También tenemos los actos de hostilidad. Según el artículo 30, ciertos actos del empleador como la reducción de la remuneración o categoría, el traslado arbitrario o el incumplimiento de medidas de higiene pueden ser considerados actos de hostilidad, equiparables al despido. El trabajador puede optar por accionar judicialmente para que cese la hostilidad o por la terminación del contrato con el pago de la indemnización. Asimismo, tenemos el procedimiento ante el despido. Según el artículo 31 de la presente ley, establece que el empleador debe otorgar al trabajador un plazo razonable de defensa antes de despedirlo por motivos de conducta o capacidad. Este plazo no puede ser menor a 6 días naturales para la defensa escrita. En caso de despido por falta grave flagrante, no se requiere dicho plazo. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el problema de la normativa en el contexto actual. Como primer punto tenemos la flexibilización y denaturalización de los contratos temporales, en donde podemos señalar que uno de los problemas más preocupantes de la normativa laboral peruana es la flexibilización excesiva de los contratos de trabajos temporales, lo que a lo largo del tiempo lleva a una desnaturalización de contratos y a una creciente inestabilidad laboral. Como segundo punto tenemos las causales ambiguas y abuso de contratos a plazo fijo, donde señalamos que la ley de productividad establece diversas causales que justifican la celebración de los contratos temporales, como las necesidades del mercado, incremento temporal de actividades, realización de obras o servicios específicos. Sin embargo, la ambigüedad de estas causales permiten que algunos empleadores utilicen este tipo de contratos como una herramienta para evitar una contratación a plazo indeterminado, lo que a menudo desvirtúa el espíritu protector del derecho laboral. Como tercer punto, citamos la jurisprudencia, la casación número 18.749 de Lima, donde la jurisprudencia juzga un rol fundamental en la interpretación de la normativa, ¿no? Citamos esta casación en donde se resolvió un caso en el que se había desnaturalizado un contrato de trabajo a plazo fijo. En esta sentencia, el tribunal reconoce que la empresa demandada había utilizado contratos temporales para una relación laboral que en realidad debería haber sido de carácter indefinido. Y como último, se reafirmó que cuando las condiciones temporales no se cumplen o cuando el trabajo realizado es de naturaleza permanente, el contrato debe considerarse a plazo indeterminado. Y como último punto tenemos el impacto de la informalidad en la desprotección laboral, que es otro aspecto relevante, donde ha tenido una creciente informalidad laboral en el Perú, como indica Jorge Toyama. La tendencia a la informalización de las relaciones laborales, incluso dentro de los contratos formales, ha resultado en una precarización de los derechos laborales y en una mayor inestabilidad en el mercado de trabajo. Ahora bien, me toca hablar sobre las propuestas de mejora. Como propuestas de mejora podemos tener que existen tres factores. El periodo de prueba. Respecto al artículo 10 de la ley laboral, muchos empleadores utilizan el periodo de prueba para encubrir contratos temporales con la excusa de que el periodo de prueba nunca fue superado. Para ello, se debe considerar que debe de haber una mayor supervisión para salvaguardar la estabilidad del trabajador. 2. Respecto a las causas de la suspensión del contrato. Ahora bien, la norma debe considerar que el derecho al trabajo es fundamental. Por eso, cuando las empresas emplean la suspensión perfecta de labores por haber disminuido sus ingresos, estas deben encontrar la forma de no vulnerar el derecho pagando los beneficios sociales correspondientes a tiempo. 3. Respecto a los actos considerados hostilidad. En estos casos,
Muchas veces la jerarquía suele prevalecer. Para ello, el trabajador debe solicitar el cese, cuando muy por el contrario se le debería pagar una indemnización equiparable al daño ocurrido, debido a la afectación psicológica que conlleva también a los despidos injustificados, vulnerando el derecho a la buena fe. Ahora bien, como conclusiones finales podemos decir que, en definitiva, el contrato laboral es la relación entre el empleador y el trabajador con derechos y obligaciones. Para esto se debe tener en consentimiento de ambas partes, la voluntad de ambos. El Decreto Legislativo 728 establece que los contratos a plazo indeterminado son la regla general en las relaciones laborales, lo que refleja el carácter protector del derecho laboral frente a despidos arbitrarios y abusos sobre las contrataciones temporales. Las causas de la contratación temporal han permitido un uso indiscriminado de los contratos a plazo fijo. Esto debilita la estabilidad laboral, afectando los derechos fundamentales del trabajador. Por último, se requieren cambios en la legislación para reforzar las sanciones por abuso laboral y el cumplimiento de los contratos de manera indeterminada. Muchas gracias.